Buenos días, amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy venimos con una prédica que sé que va a tocar tu corazón, va a tocar tu vida. Y vamos a hablar del ayuno bíblico. Vamos a ver en qué consiste el ayuno, por qué es tan importante el ayuno, qué hace especial el ayuno para nosotros los creyentes. Yo le pido a Dios que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios nos bendiga a través de esta palabra. Para ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, como les decía, la palabra de Dios hoy nos trae el verdadero ayuno. Y eso está el texto central en Mateo 6, 16 al 18. Pero aquí Jesús nos habla de una crítica que se le hace a las personas que ayunan. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayudan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, aquí nos habla del ayuno que como un acto de devoción de Dios. Lo primero que debemos tener en cuenta es en qué consiste el ayuno de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros, hermanos, es ¿qué es el ayuno bíblico? Hermanos, el ayuno bíblico es una práctica espiritual en la que una persona se abstiene de alimentos y bebidas u otras actividades durante un periodo de tiempo con el propósito de buscar a Dios, de expresar un verdadero arrepentimiento o fortalecer su relación con Él. Es una disciplina, hermanos, de humildad y dependencia total del Señor, utilizada para intensificar la oración, la adoración y la comunión con Dios. Veamos, hermanos, los fundamentos del ayuno bíblico. Primero, definamos realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es un ayuno? En la Biblia, ayuno implica abstenerse voluntariamente de algo, generalmente de alimentos, como una forma de enfocarnos espiritualmente en Cristo Jesús. Es una manera de apartarse de las necesidades físicas para concentrarse en lo espiritual. Hermano, lo más difícil para nosotros es abstenernos de tomar alimentos, porque a todos los seres humanos en su gran mayoría nos gusta comer y tenemos unos ritmos, unos horarios para la comida. Y cuando nos abstenemos de alimento, es duro, pero si lo hacemos con un propósito espiritual, eso nos va a ayudar y va a ser de bendición en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Es buscar a Dios. El ayuno ayuda a intensificar la oración y la comunión con Dios. Veamos un ejemplo de la Biblia de ayuno. Fue el que hizo Daniel en Daniel 9:3, el profeta Daniel. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, hermanos, aquí Daniel necesitaba una oración especial por su pueblo y necesitaba un punto de concentración, un punto de entrega con el Señor, y por eso ayunó, porque lo buscaba intensamente en oración y ruego, y por eso se predispuso su cuerpo en ayuno. También el ayuno
significa o se busca expresar arrepentimiento. En tiempos de arrepentimiento y confesión de pecados, el ayuno se emplea, hermanos, para humillarse delante de Dios. Veamos el profeta Joel, versículo 2, versículos 12 al 13. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordio es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Aquí vemos también que el profeta ayunaba o llorando con lamento, sufriendo, entregado, concentrado, pidiéndole a Dios. Pero también sirve para pedir dirección. Muchas veces el ayuno se realiza para buscar la dirección y sabiduría divina en un momento determinado de nuestra vida. Veamos en Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí era un momento trascendental porque eran las primeras misiones que se hacían y Pablo necesitaba un hombre que lo acompañara y oraron por cuál era la persona indicada para que hiciera ese acompañamiento al apóstol Pablo. O sea, era un momento decisivo para la iglesia cristiana y por eso se oró y se ayunó. También sirve para demostrar dependencia de Dios. Es una forma de reconocer que dependemos de Dios más que de nuestras necesidades físicas. Veamos Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Y dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces necesitamos demostrar que Dios está por encima de todo lo nuestro, hasta del alimento, hermanos. Todo lo ponemos en las manos de Dios. Podemos controlar, si la mente controla el cuerpo, va a ser mucho más fácil entender la vida y el propósito que Dios tiene sobre nosotros. Pero vamos, en la Biblia nos habla de muchos tipos de ayuno. Vamos a ver los tipos de ayuno que existen en la Biblia. Está el ayuno completo. Es abstenerse de todo alimento, inclusive de bebida, durante un tiempo determinado. Vamos a poner un ejemplo de los muchos que hay en la Biblia, y él es el ejemplo de Moisés en el monte Sinaí. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 28. Dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Era algo único, especial, era la primera ley, la ley más importante para el hombre. Y Dios se le iba a dar a Moisés y lo preparó especialmente para que recibiera esa palabra. Por eso él hizo ese ayuno completo. Está también el ayuno parcial, que es restringirse de ciertos alimentos o consumir solo lo esencial. Ejemplo, Daniel y sus compañeros evitaron alimentos proteínicos ricos y solo comieron vegetales y agua. Eso está en Daniel capítulo 1, versículo 12. Y dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer, agua
y agua a beber. Es decir, es abstenerse de cierto tipo de alimentos, como una dieta especial que manejaba, en donde no comían carne de cerdo, no comían nada de proteínas, sino agua y legumbres que hacía el profeta Daniel. Está también el ayuno absoluto, y es abstenerse completamente de comida y agua, pero solo por un tiempo breve. Vamos a ver un ejemplo de estos. El ejemplo de Esther, cuando pidió un ayuno de 3 días sin comida ni agua antes de interceder por su pueblo. Esto vemos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, que dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Este era un caso trascendental porque ella tenía que hablar con el rey en un momento inoportuno, y eso podía provocar la muerte a la persona que se atrevía a hablar al rey sin permiso. Pero ella tenía que tomar esa decisión, y le pidió al pueblo que ayunara para que lo preparara para ese acto, esa decisión que tenía que hacer. Y lo mismo ella se preparó. Está el ayuno personal o comunitario. El ayuno puede ser individual, como el ayuno de David en momentos de angustia. Esto lo vemos en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Aquí David lloró por el hijo de Betsabé, el primer niño, y oraba para que Dios la salvara. Y entonces entró en ayuno. O un ayuno colectivo, como cuando Nínive ayunó en arrepentimiento. Esto lo vemos en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. También el ayuno puede ser colectivo cuando vamos todos, la verdad, un pueblo determinado a pedir perdón a Dios, a arrepentirnos de lo mal que hemos hecho. Entramos en oración y ayunamos todo el pueblo para una petición especial. Ahora veamos, hermanos, los principios del ayuno bíblico. Primero, debe ser una práctica espiritual. Hermanos, el ayuno no debe ser un ritual vacío, ni una forma de ganar puntos con Dios. No, Dios no nos está pidiendo sacrificios. Es un acto de fe y de entrega espiritual. Veamos, inclusive, de verdaderamente tener un verdadero arrepentimiento y un cambio de conducta en nuestra vida. Veamos el libro de Isaías 58, versículos 3 al 7, que dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está en el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de la opresión,
y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partás tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Es decir, el ayuno tiene que ver con un cambio total, por eso es un paquete completo. El ayuno, la oración y el cambio, el verdadero arrepentimiento en nuestra vida para que haya un cambio total en nuestra vida. Por eso el ayuno debe acompañarse de oración. El ayuno sin oración es simplemente, hermanos, aguantar hambre. Es en la comunión con Dios donde encontramos el propósito del ayuno. Por eso debe hacerse con la actitud correcta. Jesús advirtió contra el ayuno hipócrita que busca la aprobación de los hombres. El ayuno debe ser un acto íntimo, hermanos, entre el creyente y Dios. Por eso Mateo 6, del 16 al 18 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Hermanos, uno de los problemas que tiene también el ayuno es que si usted, por ejemplo, va a ayunar y entonces llega todo triste ahí donde lo ven ayunando. Ay, ¿usted por qué está? No, es que estoy ayunando, estoy pidiéndole a Dios. No, hermanos. Cuando usted ayune, ojalá saque un tiempo para el Señor y hágalo aparte, en secreto, allá en su casa. O si lo va a hacer congregacionalmente, hágalo, pero vístase común y corriente y límpiese, báñese, arréglese todo para que no digan que usted está haciendo como un sacrificio especial por el ayuno, hermanos. Porque viene el problema de la hipocresía. Eso señala que los hipócritas ayudaban para ser vistos por los hombres. Uy, pero este hombre cómo es de espiritual, mire cómo ora, mire cómo ayuda. No, porque aquí están buscando reconocimiento humano en lugar de la aprobación de Dios. El ayuno no debe ser una demostración de piedad ante otros, sino una expresión de humildad y dependencia de Dios. El llamado a la intimidad con Dios. Jesús instruye a los creyentes a mantener el ayuno como algo privado y personal entre ellos y Dios. Por eso dice ungir la cabeza y lavar el rostro. Significa mantener una apariencia normal y no mostrar signos externos de sacrificio. Y lo más bonito, hermanos, Dios responde al ayuno. Aunque no es un método para forzar a Dios, el ayuno bíblico a menudo procede a grandes intervenciones divinas, como en el caso de la reina Esther o los apóstoles en el libro de los Hechos cuando escogieron a Bernabé para que acompañara a Pablo y las misiones. Pero ¿cuáles son los beneficios del ayuno bíblico? Primero, hermano, fortalecer la fe. Esto nos permite depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Segundo, renueva el espíritu. Ayuda a alinear nuestro corazón con el de Dios. Tercero, aumenta la sensibilidad espiritual. Durante el ayuno podemos escuchar con más claridad la voz de Dios. Cuarto, trae liberación y poder espiritual. Jesús enseñó que ciertos tipos de situaciones requieren ayuno y oración. Ciertos demonios, por ejemplo, para ser liberados, no se pueden hacer con solo la oración.
tiene que ir con el ayuno y la oración. Como lo dice Mateo 17, capítulo 17, versículo 21, que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Conclusión, hermanos. El ayuno bíblico es una disciplina espiritual que nos acerca a Dios. Nos humilla delante de su presencia y nos permite crecer espiritualmente. Más que una simple abstinencia, es un acto de entrega, fe y adoración. Yo te hago un llamado final, hermanos. ¿Has considerado el ayuno como una herramienta para profundizar tu relación con Dios? Hazlo con un corazón sincero, acompañándolo con oración y fe. Yo te invito, hermano, que donde tú estás ahí, ore, ayune, arrepiéntate, pídele perdón a Dios por tus pecados, reconócelo como Señor y Salvador. Dile, Señor, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y por tu infinita misericordia quiero que me perdones, que me limpies de todo corazón. Y el Señor te escucha esta oración y Él te da la salvación, hermanos. Si tú haces esa oración de todo corazón, te puedo asegurar que estarás con Él por siempre y para siempre. Yo te invito a una oración final. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti con corazones sinceros. Enséñanos a ayunar con humildad y devoción, buscando agradarte solo a ti. Guíanos y fortalécenos mientras buscamos tu rostro. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga.